Hoy se paralizó la Ciudad de México porque 35,000 corredores le dieron la bienvenida a la 34ª edición del Maratón Internacional Ciudad de México. 28 de agosto del 2016, 5:50 de la mañana. Corredores de todas las edades desde temprano comenzaron a calentar, estirar y prepararse frente al hemiciclo a Juárez, el cual ya desde muy temprano lucía con miles de corredores quienes venían a cumplir un solo objetivo: correr la edición 34 de la Maratón Ciudad de México. A las 6:45 am se dio el primer disparo de salida para los corredores en silla de ruedas, quienes abrieron el paso a los demás, dando comienzo a la gran fiesta y a las miles de porras de todo el público que se dio cita. Una ruta de 42 kilómetros, donde se pudo observar de todo. Algunos corredores decidieron divertirse y disfrutar de una manera diferente esta maratón, con vestimentas muy peculiares. Otros decidieron pararse y aprovechar para tomarse fotos y presumir en las redes sociales que estaban corriendo la Maratón Ciudad de México. Pero detrás de estos maratonistas se encontraban las porras de cada amigo, familiar y también desconocidos. En el transcurso del trayecto se iban sumando más porras. Algunos supieron de la maratón y desde Japón decidieron venir a apoyar a estos grandes atletas. Pero ya después de todos esos ánimos y de correr los 42 kilómetros, los valientes corredores llegaron a la meta, algunos con lesiones, calambres, otros simplemente agotados. Algunos tenían todavía energía para tomarse la selfie del logro y otros con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de alegría por lograr una meta más en su vida. Eso sí, algunos vivieron una experiencia que los motivó para llegar a la meta. Al lado tenemos un chico que se llama Dani, tenía cuadriplegia, entonces todos veníamos corriendo con él y pues todos le gritábamos Dani, ¿no? Y Dani nos gritaba, amigos, amigos, ¿no? Entonces son satisfacciones enormes que te da la vida. Al final llegó la merecida medalla que recompensó ese esfuerzo de cada uno de los corredores. Con imágenes de Liber Rodríguez y Javier Martínez, Vianey Zárate, 21 Noticias.